3D Studio Max, igual que la mayoría de softwares tridimensionales y en general de industrias creativas, maneja la idea de trabajar con folders de proyecto o con carpetas de proyecto. Estas carpetas de proyecto no es más que una estructura de subdirectorios que nos permiten organizar de mejor manera los diferentes archivos con los que trabajamos. De esa manera, tanto el software, en este caso 3D Studio Max, como nosotros mismos podemos tener una mejor organización sobre los diferentes assets o archivos que necesitamos para trabajar. En recientes versiones de 3D Studio Max tenemos un nuevo componente de interfaz, que es esta barra que está en la parte superior, que corresponde al componente de interfaz o panel de proyectos. Estas mismas opciones que vemos aquí las podemos también tener en el menú File y en el acceso a proyectos. Las nuevas acciones o comandos que podemos ejecutar también se reflejarán en este menú. Si no tenemos acceso al panel, recuerden que los paneles los podemos mostrar o esconder si damos clic derecho sobre algún área neutra de las interfaces o sobre el área punteada que tiene cada uno de los paneles. Damos clic derecho y en este caso seleccionamos la opción de Projects. Lo primero que tiene este componente es un drop-down, un menú desplegable, que en este caso nos está direccionando a la carpeta por defecto que crea 3D Studio Max cuando se instala. Una vez que se instala 3D Studio Max, él automáticamente crea una carpeta en la carpeta documentos del sistema con la estructura de proyectos predeterminada. Idealmente no es buena idea utilizar esa carpeta para guardar nuestros propios proyectos, así que nosotros vamos a tener que crear nuestras propias carpetas, o si es el caso y estamos trabajando con equipos de trabajo o empresas, usualmente recibiríamos una carpeta proyecto que tendríamos que enlazar. Para crear una carpeta proyecto vamos a utilizar la tercera opción que tenemos allí, que nos dice Create Default. Eso nos va a permitir construir una estructura predeterminada por 3D Studio Max para entender y empezar a trabajar con los diferentes archivos. Para hacer esto, primero tenemos que crear el folder o la carpeta raíz, que es la que va a contener esa estructura de subdirectorios. Eso no lo hace Max, así que lo vamos a tener que hacer directamente en el sistema operativo. Voy a minimizar 3D Studio Max. Y aquí en el escritorio tengo una carpeta de un proyecto ya construido que vamos a utilizar en la segunda etapa para mostrarles cómo seleccionar o intercambiar proyectos. Pero lo que vamos a hacer en este caso es crear el folder raíz. Voy a dar clic derecho, simplemente le decimos New o Nuevo, y folder o carpeta dependiendo del idioma en el que tengamos el sistema operativo. Le damos un nombre, en este caso le voy a decir que este es el proyecto X. Ese sería el nombre del proyecto y con esto ya tendríamos el directorio raíz. Con este directorio ya podemos decirle a 3D Studio Max que nos cree la estructura predeterminada para el manejo de proyectos dentro de esta carpeta. Regresamos a 3D Studio Max y aquí nuevamente nos vamos a seleccionar la tercera opción, que es un Create Default. Y en este caso simplemente Max nos está pidiendo que seleccionemos la carpeta raíz en la cual él va a construir la estructura de subdirectorios. Voy a seleccionar nuestra carpeta, Proyecto X, que es la que acabamos de crear, y simplemente le decimos Select Folder. Noten que automáticamente el menú, el drop-down, ha cambiado o se ha redireccionado a esa carpeta que acabamos de seleccionar, lo que significa que 3D Studio Max ya creó una estructura de proyectos en ese folder raíz. Para verificarlo, voy a volver a la carpeta, y cuando damos doble clic en ella, ahora lo que tenemos es una estructura de carpetas que nos va a permitir trabajar de mejor manera con los diferentes archivos. Voy a regresar a 3D Studio Max y ahora veremos la segunda parte, que es cómo intercambiar o cómo abrir o trabajar con un proyecto que ya hemos creado. Para hacer eso utilizamos la primera opción que nos dice Set Active Project y nos va a permitir enlazar o direccionarnos al proyecto que queramos sin importar la ubicación. Damos clic. Y en este caso lo que voy a hacer es que voy a utilizar nuestro segundo folder. Ese folder lo pueden descargar. Es uno de los proyectos que vamos a utilizar en sesiones posteriores. Le decimos Select Folder o seleccionar la carpeta. Y automáticamente noten nuevamente que se habrá redireccionado a ese folder. Con esto, si vamos al menú de File y le decimos que nos abra cualquiera de los archivos con Control O o Open, automáticamente estará redireccionándonos a la carpeta escenas del proyecto particular en el cual estamos trabajando. Y con eso siempre nos aseguraríamos de estar trabajando siempre con los archivos pertenecientes al proyecto en sí mismo. Recuerden nuevamente, entonces si queremos setear un proyecto nuevo, simplemente Set Project, le decimos la opción de que nos cambie el proyecto, Select Folder,
y automáticamente ya estaríamos trabajando de manera segura para el manejo de los archivos en nuestro folder o carpeta proyecto. Es buena idea que si intercambian un proyecto, resetear 3D Studio Max. Podemos ir al menú de archivo, File y decirle Reset. Lo que hace 3D Studio Max en este caso es que libera de la memoria todos los datos que se tenían de los proyectos anteriores y simplemente empezamos a trabajar de manera limpia sobre el proyecto particular. Por último, si estamos trabajando en un proyecto, recuerden que en este caso estaríamos trabajando sobre el proyecto X, que fue el proyecto que creamos nuevo, e intentamos abrir un archivo que no pertenece a este proyecto, le haré el menú File y decirle que abra uno de los archivos, que en este caso serán del proyecto Simple Block. Vamos a la carpeta, de Scenes o escenas, y ahí seleccionamos el archivo. Automáticamente vamos a tener esta caja de diálogo que nos está diciendo que el proyecto no corresponde, que estamos intentando abrir un archivo que no pertenece al proyecto sobre el cual estamos trabajando. Nos da dos opciones. La primera es que cambiemos de proyecto y la segunda es que nos mantengamos en el proyecto, en este caso proyecto X, y abramos el archivo. Eso no es buena idea, usualmente es mejor decir que cambie de proyecto, porque recuerden, la idea de un proyecto es el enlace que tiene con los diferentes archivos. En particular con los archivos tridimensionales, el enlace a las diferentes texturas, archivos de iluminación, materiales y demás es muy importante. Así que mantenemos presionado Change the Project, Continue, y con esto automáticamente hemos abierto el archivo y automáticamente también hemos cambiado y redireccionado Max para que entienda que vamos a trabajar con este proyecto. Entonces esta es la forma en que creamos nuevos proyectos o que intercambiamos o abrimos archivos de diferentes proyectos en 3D Studio Max.